Señor, nuevamente te damos gracias porque nos permites estar esta noche reunidos aquí estudiando tu palabra, y te pedimos que nos bendigas a todos, que no nos sueltes de tu mano y que podamos aprender muy claramente estas enseñanzas que nos da Carlos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Pues podríamos nosotros pensar que los últimos versículos del Evangelio de Lucas, pues ya no tienen tanta importancia, pero realmente no es así. Evangelio de Lucas, en los últimos versículos vamos a ver la ascensión de Jesús. Estamos en Lucas, capítulo 24, último capítulo de Lucas, últimos versículos de ese capítulo, empezando en el versículo 50. Y la palabra de Dios dice así: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. La ascensión de Cristo. Bueno, en nuestra cultura, nosotros siempre celebramos el cumpleaños de las personas, la fecha de nacimiento de los grandes hombres de la historia. No sé, nacimiento de Benito Juárez, de George Washington y no sé cuánto, cuando realmente pues ellos cuando nacieron en ese tiempo pues no habían hecho todavía nada. Debemos de más bien venerar o celebrar lo que hicieron más después, pero no necesariamente su nacimiento, porque pues todavía no habían hecho nada para esa fecha, ni sabíamos lo que harían. Pero la única persona en la cual sí debemos celebrar con gran pompa su nacimiento fue Jesús. Y lo hacemos. Tenemos la fiesta de la Navidad, que aunque es muy pagana ya en estos tiempos, de todas maneras tiene su valor al recordar el nacimiento de Dios encarnado, que habitó en la tierra con nosotros por esos 33 años, hace ya más de 2000. Es correcto entonces celebrar el nacimiento con gran honor. La Navidad refleja esa perspectiva. Pero hay otro evento muy, muy importante que debemos de celebrar y que realmente lo ignoramos mucho. No le damos la importancia que tiene, pero que debería de celebrarse con gran pompa, porque marca el final del trabajo de Jesús en la tierra. Es un evento que deberíamos de celebrarlo en grande. Es algo espectacular que realmente deberíamos de darle su lugar. Jesús no terminó su trabajo en la tierra al morir, como sucede con todos los hombres que pues mueren y ahí termina el trabajo de ellos. Pero aquí, al contrario, su trabajo continuó por 40 días más al resucitar de los muertos y estar trabajando con sus discípulos hasta el momento en que dejó la tierra. La ascensión de Jesús es pues un evento muy, muy importante y lo vamos a ver por qué. Fue un evento que sus seguidores, los discípulos, pues vieron cómo Él se separaba de la tierra y se iba al cielo. Y ese es el pasaje
que estamos ahora desglosando en esta noche. Celebrarlo afirma que Jesús terminó su trabajo e hizo perfectamente todo lo que el Padre le mandó a hacer aquí en la tierra. Juan 6:38, entre otros versículos, nos dice que el propósito de Jesús era hacer la voluntad de Dios, que tenía de Dios el Padre, que tenía ese muy específico Juan 6:38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y una vez terminada la voluntad del que me envió, y habiendo terminado el trabajo que Él me encaminó que hiciera, pues yo me voy a donde debo de estar, allá en el cielo. Y lo vamos a ver dónde está ahora también. El Evangelio de Lucas empezó con la llegada de Jesús a la tierra. La llegada del Dios que tomó un cuerpo humano aquí en la tierra. Y termina con la ascensión de Jesús, cuando Jesús deja la tierra. Su vida empezó realmente con ese nacimiento y terminó con esa ascensión. Empezó con encarnación y terminó con exaltación. Empezó con una gran expectación y terminó con consumación. Empezó en esperanza y terminó con cumplimiento. Empezó con promesa y terminó con una nueva promesa. Porque lejos de que Él dijera, pues ya acabé y ya me voy, Él iba a hacer algo nuevo para continuar con el trabajo. Empezó con alabanza y anticipación de María, de Zacarías, de Ana y de Simeón, que vieron al bebé, y terminó con la adoración de sus discípulos al verlo retirarse de la tierra. Solo Lucas tiene el privilegio de incluir la ascensión de Jesús. No lo vemos en los demás evangelios. Es más, la tiene 2 veces, porque la presenta en el libro de Lucas y luego lo vuelve a presentar en el libro de Hechos, que lo vamos a ver ahorita. El evento culminante del trabajo de Jesús en la tierra, un evento espectacular, muy grande. Y pues, por ejemplo, no solamente en este pasaje que tenemos aquí, pero vamos a ver lo que dice el libro de Hechos en el capítulo 1, que también quiero decirles quién escribió el libro de Hechos, Michelle. No. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas escribió el libro de Hechos. Es más, el que dijo San Pablo, quiero que leamos el capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, está hablando del Evangelio de Lucas. Oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Vámonos a Lucas capítulo 1 para ver cómo empieza el Evangelio de Lucas y veamos por qué sabemos que Lucas y Hechos fueron escritos por la misma persona. Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, realmente el Evangelio de Lucas es una carta a este señor Teófilo. Y el libro de Hechos es una carta a este señor Teófilo. El mismo, por el Lucas. Y ahí en el capítulo 1 del libro de Hechos, nos vamos al capítulo 1 del libro de Hechos, y dice así.
en el versículo 10 del capítulo 1 del libro de Hechos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, bueno, un poquito desde el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, ¿sí? Entonces él se fue al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, ¿sí? Entonces, pues vemos que Lucas sí toma tiempo para hablar de este muy importante evento histórico. El Evangelio de Lucas nos da la historia de Cristo en la tierra, mientras que el libro de Hechos, escrito por Lucas, nos da la historia del Espíritu Santo que vino a sustituir o a estar con los discípulos cuando Jesús ya se había ido, y a que fuera hecho el cumplimiento de la gran comisión de la cual hablamos la semana pasada. Y ambos, el libro de Lucas y el libro de Hechos, tienen un vínculo, un eslabón que une el uno al otro. ¿Y cuál es ese eslabón? La ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y he ahí la importancia de este importante, maravilloso evento de la ascensión. Por ahí tenemos en la tradición lo que dicen algunos que es la asunción, es otra cosa, de María. Bueno, la asunción de María no está en la Biblia. Lo que nosotros pensamos, María siendo humana, como todos nosotros, ella murió habiendo recibido perdón de sus pecados por el Salvador, que sucede que fue su hijo, habiendo sido ella instrumento para tenerlo en su nacimiento. Sí, realmente las personas que han ido al cielo sin ver muerte, a ver cómo está nuestro conocimiento bíblico, ahí ya levantó la mano una chiquitina que se llama, ¿quién? Elías, ¿no? Elías es una de las personas que se fueron al cielo sin ver muerte. ¿Quién otro? Hay uno más. Y que está en el libro de Génesis, capítulo 5, y que está en la genealogía de Adán, y se llama, y empieza con Enoc. Enoc es la otra persona que fue transportada al cielo sin ver muerte. Y Jesús, pues sí vio muerte, pero él también fue llevado al cielo. ¿Sí? Bueno, pues ese es el panorama general de este evento tan importante y por qué es tan importante. Y en este pasaje, que es muy chiquito, estamos hablando de unos cuantos versículos que no toman nada de la página última de este Evangelio de Lucas, vamos a ver algunas cosas muy importantes y muy bonitas que nos enseña estos versículos del Evangelio de Lucas. Y básicamente vamos a ver tres cosas. La primera es la ascensión misma de Jesús. Está en el versículo 50 y versículo 51. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Bueno, con un lenguaje muy sencillo, realmente de los cuatro evangelistas, Lucas era el hombre más dotado, el hombre más letrado, era doctor, y una persona que sí examinó bien todos los datos, los puso en su orden. Hay muchos detalles en el Evangelio de Lucas que nos hace entender muchas cosas que a lo mejor los otros evangelistas como que no hay tanto,
tienen otro propósito, pero el libro de Lucas sí. Más en este pasaje vemos que él lo hace de una manera muy sencilla. No te da tanto lenguaje, no te da tantos detalles de un evento tan importante. Lucas nos describe un evento que realmente pues no tiene comprensión desde el punto de vista humano, ¿no? Cómo es que una persona ya muerta, ahora resucitada, pues de repente empieza a ascender al cielo como si tuviera alas o algo así, y pues se va, y no se desvanece, sino que lo van viendo que se va haciendo pequeño allá en el cielo, o no sabemos porque no nos da tanto detalle. Oye, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Había sol? ¿No había sol? ¿Dónde estaban las nubes? ¿Cómo la viste? O sea, es muy importante, dame los detalles. Pues no nos da tanto. Lucas, que pues es un poquito enigmático, porque pues él se dedicaba a dar todos estos detalles, y es que no es tan importante los detalles mismos para satisfacer curiosidad, sino lo que pasó. Eso es lo importante. No nos distraigamos con todos los pequeños detalles de esa ascensión, sino con el hecho mismo de que él se fue al cielo para estar a la diestra de Dios Padre. Nos acordamos de la semana pasada, cuando hablamos de los versículos anteriores a estos que estamos viendo hoy, que hay tres componentes que se derivan de la interacción que tuvo Jesús con sus discípulos durante ese tiempo entre su resurrección y su ascensión. Y esas tres cosas básicamente son: uno, Jesús los instruyó en las cosas del Antiguo Testamento. Ellos no entendían muy bien qué había pasado. Pues cómo es, el Mesías llegó y estaba profetizado y de repente pues lo matan, y de una manera muy fuerte, o sea, y luego de repente ya resucita y ya nos las habías dicho, pero no entendemos. Bueno, Él les abre las Escrituras precisamente para que tengan toda la instrucción del Antiguo Testamento y puedan proclamar eso con arrepentimiento y perdón de los pecados. Eso lo vemos de la vez pasada en los versículos 43 al 46. Entonces, más bien 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, esa fue la instrucción que les dio. Entonces, les enseñó más, les amplió más lo que ya les había dicho durante 3 años, pero pues no lo entendieron muy bien. Pero ahora sí lo estaban entendiendo. Ahora sí comprendían todo lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Jesús. La segunda cosa que también vemos que hizo fue darles una comisión. La comisión de llevarlo por todos lados, empezando en Jerusalén, y lo acabamos de leer: ir a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vayan, díganles. Si ustedes no entendieron que estaban conmigo, pues mucho menos a la muchedumbre que necesita saber la realidad del Mesías y que sea el Salvador para ellos. Y la tercera cosa que también les instruyó durante ese tiempo estando con ellos es de que tendrían poder, de que habría algo especial que los haría que su predicación sí se proyectara. Yo puedo estar hablando de muchas cosas aquí y a lo mejor te me duermes, y pues tengo que ir a despertarte porque no me estás haciendo caso y no me estás poniendo atención. Pero cuando hay poder,
Cuando el poder de Dios en el predicador saca las cosas, ya no es el predicador, es Dios mismo. Y eso fue lo que le dijo a los discípulos: vendrá un poder especial y ustedes van a tener ese poder y ustedes van a impactar al mundo y lo van a transformar, que es lo que ha sucedido. Y ese poder es la venida del Espíritu Santo sobre todos estos hombres, que lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4. Que finalmente les dice: quiero que estén ustedes, que se recojan, porque vendrá sobre vosotros ese poder. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese día llegó el poder del Espíritu Santo en ellos. Ya no habría más miedo, ya no había más intimidación, ya no había más esconderse o incompetencia, sino que iban a salir e iban a impactar a todo el mundo. Y esto lo hemos visto ya por 2000 años, de cómo grandes predicadores con ese poder, que son todos los cristianos, han impactado al mundo. Voltaire predijo que muy pronto la Biblia dejaría de ser y estaría escondida por ahí, y hoy en su casa, que es un museo, está la Biblia por más fuerte que nada, ¿no? Porque pues no puede ser que se extinguiera. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Sí? Pues Él les dio todas estas cosas durante esos 40 días y quizá muchas otras cosas más, que algunas nos las dice Lucas aquí y otras en Hechos. Lucas no nos dice en dónde o cuándo fue esto de la ascensión, y realmente no es importante. ¿Se acuerdan ustedes allá en Mateo 28, dice la palabra de Dios, que yo también estaba un poquito pues confundido, porque estaban en Jerusalén, pero pues eso no fue lo que les dijo Jesús. Jesús les dice aquí en Mateo 28, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, porque acuérdense en el versículo 10 que Jesús le dice a las mujeres: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces, ¿qué pasó? Espérame tantito. ¿Fue en Galilea, en el norte, o fue en Jerusalén, o qué onda? Bueno, lo de qué onda es ello es mío, ¿no? Pero, no, pues es que fueron 40 días. Yo sí creo que ellos fueron a Galilea. Acuérdate que en el capítulo 21 de Juan, pues a Pedro con otros discípulos fueron a pescar y pescaron, y en la playa estaba Jesús, se les apareció Jesús y les pidió de comer, ¿te acuerdas? Eso fue en Galilea, pero ahora están en Jerusalén, y es cuando reciben estas cosas. Entonces, pues como que subieron y bajaron, y Lucas no nos dice exactamente dónde, pero no importa, más sí lo que pasó. Dice la palabra de Dios en ese versículo 50 de Lucas 24, 50, dice: y lo sacó hasta fuera hasta Betania. Ahí tenemos una clave. ¿Dónde está Betania? ¿Tú te acuerdas de Betania? ¿Te acuerdas de esa muy importante aldea? Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Podríamos decir casi que era una colonia de Jerusalén. Y era muy importante porque en Betania vivían los grandes amigos de Jesús. Y ahí muchas veces se mencionó esa ciudad o esa aldea: Marta, María y Lázaro, el que había muerto y ahora estaba vivo. Inclusive durante esa última semana que Jesús está predicando en el templo, antes de que lo apresen y lo lleven a la muerte, todas las noches Él se iba a Betania, y ahí es donde pasaba la noche. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también con él. Sucede que el monte de los Olivos estaba muy, muy cerca de Betania, así en las meras afueras.
Y el Monte de los Olivos es donde él pasaba mucho tiempo, pues ahí pasó precisamente la última noche, que estaba todavía libre o agonizando, y ahí lo apresaron para llevarlo a Caifás y a Anás la noche anterior a su muerte. Entonces dice aquí Lucas que fue en Betania, donde los sacó fuera, los llevó a Betania, y ahí enfrente de ellas, pues los bendijo, dice el versículo 50 también aquí en Lucas, dice, y los sacó hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Pero no como la mamá que manda a su hijo a la escuela y le da la bendición para que no le pase nada en el camino, ¿no? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la gran bendición que les está dando, porque ellos van a tomar ahora comando del trabajo. Ahora van a ser ellos los grandes predicadores de Cristo ante el mundo. Acordémonos que durante el ministerio de Jesús no hubo tantas conversiones, pero el primer día de predicación que hubo en el Nuevo Testamento, que fue Pedro, en Pentecostés, hubo 3,000 convertidos. Muchos más que los que tuvo, por la gran bendición y el poder que Dios les dio para predicar. Lo podemos ver aquí en Hechos, capítulo 1. No, es realmente el capítulo 2, versículo... Déjame ver, donde dice que fueron 3,000. Y al oír esto se compungieron. Así que recibieron dice capítulo Hechos, capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La primera predicación del Nuevo Testamento, 3,000 personas en un rato. Sí, porque tenían muchísimo poder, ¿no? La bendición de Jesús cuando asciende al cielo les da toda su fuerza y les dice, ustedes son los que van a llevar el Evangelio a todas las naciones. Ahora, no está hablando solamente de ellos, está hablando de ellos y de aquellos que vendrían por la predicación de ellos, que somos nosotros. Tú no sabes cuánto poder tienes tú al tener a Cristo en tu corazón y cómo puedes impactar de una manera tan rotunda, tan fuerte al mundo que está alrededor. Claro que te dicen que no, para mí no me interesa, yo soy ateo y quién sabe qué, pero tú cuando les hablas, los pones de cabeza. Y realmente impactamos mucho con la predicación de Jesús, porque no somos nosotros los que estamos predicando. Es Jesús desde adentro proyectándose hacia afuera con la gran bendición que Él nos dio para seguir con el trabajo de Él. Que mira, 2100 años después, pues está más fuerte que nunca, que nunca. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia, dice Jesús. El infierno mismo con todos sus demonios va a poder apagar esto que nosotros tenemos. Y mira que lo han tratado de apagar a través de los siglos, si sabes un poquito de la historia. Ha sido una persecución, pero atroz, y han matado a mucha gente. Y pues la verdad es que la sangre de los mártires es la semilla del Evangelio, ¿no, hombre? Por cada uno que muere se convertía en más. Imagínate tú en el circo romano, que te comprabas tus boletitos ahí en Gayola para ir a ver la función, ¿verdad? Y llegabas y sí, que mueran, y sí, sangre. Y luego de repente veías a todos estos cristianos entrar y morir alabando a Dios y cantando. Y decían, oye, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ahí mismo en el circo romano se estaban convirtiendo la gente a Cristo. ¿Qué olvidar de la diversión? Realmente era una expansión tremenda, y el libro de Hechos nos lo cuenta, que estaba como fuego en la foresta, que nomás estaba yendo por todos lados, cómo se extendió el fuego del Evangelio, que llegó hasta Roma y hasta el mismo emperador Constantino, que en el año 312 se convierte él mismo a Cristo, dice la leyenda, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces, realmente sí, la bendición de Jesús fue muy, muy, muy importante.
Los discípulos ahora entendían, ya no había miedo, había total confianza, y más al ver a Jesús. ¿Qué más prueba? ¿No? ¿Qué más prueba de, tengo muchas preguntas, pero ahí está Jesús enfrente de mí? Y me está diciendo, es el Jesús que yo siempre tuve. Y andaba yo con Él por todos lados y yo no veo ninguna diferencia. Y me da una fuerza y me da una confianza. Has vencido la muerte y estás mejor que nunca. O sea, eres Dios, claro que eres el Mesías. Y eso es lo que ha pasado en nosotros. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia de tu vida en donde con tus problemas y todo, pues fuiste al psicólogo, al psiquiatra, a los deportes y al estudio y por aquí y por allá, para que a ver si algo sucedía que pudiera poner tu cabeza en orden porque eras un desastre, ¿no? Y venimos a Cristo y con Cristo en nuestro corazón hubo una transformación tal que lo que todo aquello nunca pudo hacer, Cristo lo hace instantáneamente. Esa es mi experiencia. Lo que Cristo ha hecho en mi vida, nunca lo podría haber hecho el mundo, pero para nada, con todos sus automóviles y sus dineros y sus cosas materiales y distracciones, nada puede hacer lo que Jesús hace. Y hemos visto tantas vidas cambiadas que te puedo contar que yo mismo, con mis propios ojos, he visto cambios espectaculares y no lo puede hacer el mundo, nunca. Mas Jesús lo hace de una manera espectacular, realmente. ¿Por qué? Pues había una confianza tremenda. Hechos, este pasaje de Hechos capítulo 1, versículo 10, en donde Lucas sí expande un poquito este evento de la ascensión. Lucas capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, pues ahí lo estaban viendo, ¿verdad? Y se estaba yendo por allá, ya veían muy poquito. Dice que en ese momento se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Aquí viene la gran promesa del regreso de Cristo a la tierra. Lo estamos esperando, puede venir en cualquier momento. Hay ciertas profecías que anteceden su venida, pero ya se cumplieron. Entonces estamos esperando que llegue en cualquier momento. Dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos. Y Jesús viene otra vez. Y esa es la gran esperanza del cristiano, que aquí se lo dicen los ángeles en este momento de la ascensión. Bueno, pues a través de esta ascensión podemos concluir que el cielo es un lugar en donde hay cuerpos glorificados. Pues ahí está Jesús. Y eso nos habla de nosotros. Cuando nosotros finalmente vayamos al cielo, cuando tú te mueras, si es que Cristo ya no vino antes, dice la Biblia que tu cuerpo pues será enterrado, se queda aquí en la tierra, pero tu espíritu se va al cielo inmediatamente. No hay trámites, no hay pasaporte, no hay nada, nada más al cielo y ya. Pero un día ese cuerpo va a resucitar. Oye, ¿cómo? ¿Cómo es que va a resucitar? Pues si ya se lo comieron los gusanos, ya hay puro polvo, ya no hay nada. Pues no lo sé, pero eso es cosa de Dios. Pero habrá cuerpos glorificados. Mi cuerpo se unirá nuevamente a mi espíritu que estaba en el cielo y me iré al cielo con Jesús por toda la eternidad en cuerpo y espíritu. Y este evento de la ascensión me lo está confirmando, puesto que así es en el caso de Jesús. Ahora, a pesar de irse Jesús al cielo, Él dice que estaría con ellos. Mateo 28:20, que es una gran promesa, dice Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Bueno, pues ¿a dónde se fue Jesús entonces? Bueno, dice la Biblia que al llegar al cielo, Él se sentó a la diestra del Padre. Y ahí está, abogando por nosotros, porque tenemos abogado
Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a leerlo, 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Él se fue al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hechos 2:33, Hechos 2:33, dice Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Exaltado por la diestra de Dios. Él está a la diestra de Dios allí en el cielo. Lo que nosotros tenemos en nuestro corazón realmente no es Cristo, es el Espíritu Santo. Cristo está en el cielo con un trabajo tremendo de ser mi abogado. Imagínate, yo cada ratito tengo que acudir a mi abogado porque ya me metí en líos y Él es el que me saca de esos líos allá con el Padre. Lo que yo tengo en mi corazón es a Cristo, es al Espíritu Santo. ¿Sí? Y bueno, atestiguando de su trabajo terminado. Hebreos 1:3. Su trabajo realmente sí había terminado. Él hizo lo que tenía que hacer para que yo pudiera llegar al cielo algún día. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 3. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreo 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Bueno, y ahí en el cielo recibir el título de Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9, que dice así, Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, con una gran suma exaltación llega Jesús al cielo, que es el lugar donde siempre ha estado, donde siempre estará. La ascensión de Jesús, qué importante ese evento. Pero número 2, vamos a ver la reacción de los discípulos. Lucas nos ha descrito la ascensión y también nos describe la reacción. ¿Cuál es la reacción de estos discípulos que están viendo a Jesús que se va al cielo? Bueno, pues lo podemos ver ahí en nuestro pasaje de Lucas, en el siguiente versículo, que es el versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bueno, pues aquí tenemos a unos discípulos que ya por fin entendían perfectamente lo que Cristo era y lo que Cristo había hecho, y había una reacción maravillosa de adoración. Realmente tú eres el Mesías, realmente tú eres Dios. Lo vemos con gran claridad y ya no hay más dudas, ya no hay más temor, ya no hay más preguntas. Estaban listos para predicar eso por todos lados. Y ese es exactamente lo que nos pasa a nosotros. El evento que realmente transforma nuestra vida es la muerte de Cristo, su resurrección y la ascensión, porque Cristo está vivo el día de hoy y trabaja a través de mi propia vida y a través de tu propia vida para con las personas que están allá afuera, que realmente no tienen nada, que están muertas y que necesitan venir a Cristo. Por eso la predicación tiene tanto impacto, realmente pega
fuertísimo, porque cuando es predicado, ¿no? Porque es Cristo mismo hablando a los demás. Muy bien, pues hemos visto la ascensión y hemos visto la reacción de estos discípulos, que hay un gran gozo. Están llenos de Dios. Van a predicar el Evangelio por todos lados y no les importa inclusive perder la vida misma. Pedro dice allí en Hechos 5, no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído y de lo que hemos visto. No me pidas eso, no puedo hacer eso. Tengo que proclamarlo por todos lados. Y número 3, veamos las implicaciones de este importantísimo evento. Y sí podemos ver que hay cosas importantes que podemos poner en una numeración. Inciso A, la ascensión marcaba la terminación del trabajo de Jesús. Juan 19:30 dice, consumado es. Ya terminé, ya se acabó el trabajo, ya no hay nada que hacer, ya está hecho ese trabajo y ya lo dejé encaminado para que llegue a todas las naciones, a todas las generaciones. La ascensión marcaba la terminación del trabajo de Jesús. Inciso B, terminaban las limitaciones de Jesús. Jesús era hombre como nosotros y estaba muy limitado, aunque pudo hacer muchas cosas, pero ahora sí ya no tendría esa limitación. Él sería otra vez Dios mismo en todo su esplendor, dueño de todo el universo, Rey de reyes, Señor de señores, sin límite alguno. Lo vemos ahí en Juan 17:5, Juan 17:5, que dice, ahora pues Padre, glorifícame tú a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sabemos que Cristo no tuvo nunca principio, nunca tendrá fin. Él es Dios. Él solamente tomó un cuerpo y se autolimitó para beneficio nuestro por un tiempo, por 33 años, pero eso llegó a su fin y otra vez viene a ser el gran Dios del universo. Inciso C, también la ascensión marcaba la exaltación, la coronación de Cristo en el cielo. Filipenses 2:9, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él recibía la coronación completa del universo mismo. Inciso D, marcaba la venida del Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus apóstoles que Él se iría y estaban muy perplejos, ¿cómo que ya te vas? Pero si yo me voy no os dejaré solos, vendrá el Consolador y estará con vosotros para siempre. Entonces sí tenemos a Cristo en nuestro corazón, en el Espíritu Santo. Y por eso tenemos todo este poder. Mientras Cristo está en el cielo, el Espíritu Santo vino a la tierra durante este periodo, desde la muerte de Cristo hasta que termine este periodo de gracia que Dios tiene para la tierra, y el Espíritu Santo está actuando en todos estos cristianos. Venía la venida del Espíritu Santo. Juan 16:7. Juan 16:7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Sí, vendría el Espíritu Santo al él irse de la tierra. Bueno, el siguiente número, que es DE, la preparación en el cielo para los creyentes. Cristo se va al cielo, ¿para qué? Para prepararme a mí mi lugar para cuando yo llegue al cielo. Juan 14:1, que dice, no se turbe vuestro corazón,
Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Es otra de las marcas de este evento tan grandioso. ¿Sí? Y bueno, el siguiente, que sería EF, pasar la batuta a los discípulos, que es, bueno, yo ya prediqué, ya les dije cómo, ya los instruí, te toca a ti, Miguel. Oye, ¿cómo que yo? Sí, vámonos, órale, vamos a transformar el mundo para Cristo y tú eres mi predicador con el poder mismo que yo te voy a dar. Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Sí? Ellos ahora iban a seguir con el trabajo. Y el siguiente punto, la ascensión marcaba también el señorío de Jesús. Jesús es el Señor de su iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios capítulo 1, versículo 20, que dice así. Efesios 1, 20. El cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces Jesús viene a ser el Señor. Y número siguiente, FJ o no sé cuánto, el triunfo completo sobre el enemigo, sobre Satanás, que queda ya totalmente destruido al morir en la cruz. Propició la muerte de Cristo y no sabía que se estaba derrotando a sí mismo con esa muerte. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sí. Y también Hebreos 2:14, otro versículo importante donde vemos la derrota total de este enemigo, en donde fue ya derrotado. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí? Así es. Y como último punto, garantizó su segunda venida. Yo regreso a la tierra. Esto no ha terminado, ¿eh? Yo me fui y habrá un periodo que, bueno, Pablo pensaba que Cristo regresaba en su tiempo. Habrá un periodo de la iglesia en donde se va a desarrollar todo esto para todas aquellas personas que yo quiero que estén conmigo en el cielo a través de los siglos, que son los cristianos. Pero terminará eso, yo regreso a la tierra. Y lo garantiza con este evento maravilloso de la ascensión. Bueno, pues entonces vemos que este evento es un evento tremendo. Y vemos también qué bonito termina el Evangelio de Lucas. Maravilloso, como decimos por ahí, con broche de oro, ¿no? En donde se cierra el telón y bueno, los aplausos no terminan y no terminan y no terminan, porque pues quieren que siga. Entonces, empezando la semana entrante, yo sé que algunos de ustedes pues no vieron todo el Evangelio de Juan, lo vamos a empezar otra vez. ¿Verdad? No. Hay otras cosas muy bonitas que ver en la palabra de Dios,
al haber terminado este libro tan maravilloso que se llama el Evangelio de Lucas. Y quiero terminar con 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, precioso versículo, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué bonito versículo, ¿no? Realmente maravilloso. Es tremendo, como dijo Napoleón: si Cristo no existió, hagamos Dios al que lo inventó. ¿Ah? Pero realmente sí existió. Es el Dios maravilloso que tenemos, por el cual vivimos, que nos sostiene de día en día para que nosotros con gran fuerza vayamos allá afuera y decirles que sí hay esperanza en un mundo que está podrido. Un mundo que no tiene esperanza, pero que algunos de los que viven en ese mundo podrían tener esperanza si tan solo se agarran de las buenas nuevas de Jesús. Él ya murió por ti. Él te ofrece vida eterna. Puedes pasar con Él la eternidad a pesar de lo que has hecho, a pesar de tu naturaleza terrible, pecadora. No importa. Él pagó tu infierno para que tú no lo tengas que pagar. Maravilloso. Pues con esto terminamos pues el Evangelio de Lucas, y ya la semana entrante entraremos en un tema, acordándonos de que estamos en la puerta de la plática de Navidad y que podamos traer mucha gente que necesita desesperadamente escuchar el Evangelio, que no sabe, que no entiende qué está pasando, que se están suicidando a gotas en sus vidas inútiles, persiguiendo cosas que no tienen ninguna importancia y no dándole importancia a lo que sí es importante: la vida eterna. Señor, te damos muchas gracias, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos has dado de estudiar y de desglosar, desmenuzar, masticar con mucha fuerza, mucho cuidado, todas las enseñanzas de este maravilloso libro que tú escribiste a través de Lucas, el libro de Lucas. Y te pedimos, Señor, que todo ello pues sea de gran enseñanza para nuestra vida, que marque nuestro comportamiento, nuestro testimonio de que tú vives, estás vivo el día de hoy y quieres que muchas personas vengan al conocimiento de Jesús. Que seamos tus embajadores, que vayamos por allá y les digamos su necesidad imperiosa de venir a Cristo, y que puedan tener lo que estamos gozando nosotros en estos momentos, de tenerte a ti y de tener la vida eterna. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.